Que no contó hoy Pensini por Novisión. Bueno, leyendo algunos tweets, por ejemplo, acaba de decir ABC News que Wall Street tuvo un rally por el triunfo magnánimo y el último discurso de victoria de Trump. A esta mañana estaba 800 puntos abajo el Dow Jones en los futuros y terminó 200 puntos arriba después que también Hillary Clinton aceptó la derrota. Muy democrático, muy civilizado todo lo que ocurrió el día de hoy allá, pero si hubiera sido al revés el triunfo, yo creo que hubieran habido problemas porque Trump dijo que iba a cantar fraude. Tenemos que hablar del tema venezolano otra vez y entonces esa mesa paralela que podría estar el Vaticano con Obama, porque todavía hasta enero está ahí, cómo dejar esas bases sentadas. Bueno, porque yo creo que la real negociación no se está dando, aquí se está dando el diálogo, aquí se está dando las conversaciones, que de nuevo, yo no estoy en todo lo contrario. Por ejemplo, la gente ataca a los líderes opositores, a la MUD, que decidió sentarse en la mesa y entonces se dejó burlar porque el gobierno es el que está comprando tiempo. Claro que el gobierno está comprando tiempo, eso es verdad. Y también es verdad que tú vas a llegar el viernes y no vas a ver ningún referéndum ni ninguna elección adelante. Pero algo tienen que entregar, aunque sea presos políticos, algo tiene que pasar. Algunos presos políticos más, digamos, 4 o 5, es probable que en la mesa haya una oferta distinta al tema electoral que, digamos, incluso si quitamos la pasión de la necesidad del cambio, pudiera ser algunos temas interesantes. Por ejemplo, ahí se discute en efecto el tema del miembro adicional en el Consejo Nacional Electoral, claro, algún adesentamiento o equilibrio en la Corte Electoral los diputados, o Constitucional. Los diputados el tema de los diputados de Amazonas Amazonas y las elecciones. Importantísimo. Y una cosa que la gente cree que es secundaria, y para mí es muy importante, y es que tú te comprometas claramente a las fechas de las elecciones regionales, de alcaldes y presidencial en Venezuela. Que eso esté completamente blindado. Porque así como ahorita nos estamos echando el cuento con el referéndum, los estímulos que yo he explicado, la cabecita, la salida, la revolución acabada, se repiten en la elección presidencial del 2018. Y entonces, ¿qué te garantiza a ti que si estos estímulos siguen vivos, no se produzcan para el año 18 eventos políticos que minimicen, bloqueen o anulen las probabilidades de cambio en la elección presidencial? Que no sea por un problema electoral, porque yo creo que es muy difícil a esta altura del partido que, digamos, el chavismo se recupere a tal magnitud que le gane a la oposición unificada en una elección presidencial. Pero, ¿y tú te acuerdas, por ejemplo, de lo que ocurrió en Nicaragua? ¿Cómo fue la elección de Nicaragua? El presidente es el presidente, está reconocido en el mundo, pero todo el mundo acusa a la elección de Nicaragua donde se anularon partidos, donde no, o sea, la acusa como un proceso sesgado y sin embargo lo vieron como una elección. ¿Quién te garantiza a ti que eso no puede pasar en Venezuela? Entonces, eso es algo... Bueno, de hecho no se reconoció a los partidos políticos, no le han dado la acreditación que necesitan. Este problema es mucho más grave de lo que la gente piensa, en términos de que, no, salimos mañana. La otra opción es, ok, ¿por qué se sientan? No, vamos a Miraflores. O sea, ¿qué pasa si algunos de los partidos y algunos de los que no están representados en la MUD dicen, vamos a Miraflores? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Por qué ese choque? Yo creo que lo primero, el tema de Miraflores es un tema distinto porque tiene una connotación particular. Histórica, nos recuerda el 11 de abril, donde murieron venezolanos. Yo, así como rescaté el derecho al referéndum, yo rescato el derecho a la protesta pacífica, que es constitucional y es un derecho absoluto que tienen los venezolanos, de protestar y de exigir cambios. Eso es un derecho. Y cualquier gobierno que violente ese derecho está violentando la democracia. Ahora, cuando tú me hablas de que tú le dices a la gente que como somos mayoría, vamos a Miraflores, que ahí se acabó Maduro porque nosotros somos mayoría, lo sacamos y ponemos, no al vicepresidente, ponemos a un opositor que nos denota y ya está, y se acabó el problema. O sea, eso no es verdad. Primero porque hacen una referencia a un evento que es completamente distinto a lo que se plantea. Están comparando esta posibilidad de ir a Miraflores, la están comparando con la marcha a Miraflores que sacó por 3 días a Chávez del poder. Entonces, tú fuiste a Miraflores. Hay varias pequeñas diferencias, Pedro. La primera es que cuando esa marcha ocurrió, había
todo un movimiento militar estructurado para la salida del presidente Chávez. La marcha fue el condimento, no la razón fundamental. La marcha justificó una acción donde una parte del sector militar saca al presidente Chávez del poder. El presidente Chávez no sale por la marcha. El presidente Chávez, la marcha ayudó al sector militar a sacar a Chávez del poder. Y esa situación no, y no tenemos esa situación ahora, no hay cierto malestar en los cuarteles. No sé, porque el sector militar siempre es una caja negra, pero yo no creo que estamos en una situación equivalente a la del presidente Chávez. Primero porque en aquel momento el presidente Chávez sacó, digamos, de tajo una parte muy importante de los movimientos militares que estaban en su contra. Y segundo, porque el sector militar hoy participa infinitamente más en el gobierno venezolano que lo que participaba en aquel momento. Por lo tanto, él se defiende también a él, no solamente defiende al presidente Maduro. Pero hay un segundo elemento. El segundo elemento es que tú no convocaste aquella marcha para Miraflores. Tú convocaste aquella marcha como una marcha más. Sí. Y toda la gente fue. Y después, la gente fue a PDVSA, claro, por la Carlota. Y después allá dijeron, Miraflores. Y entonces se masifican y ocurren fenómenos sociopolíticos. Pero ¿cuáles son los riesgos del presidente Maduro en esta situación? Bueno, hemos hablado de que hay unos problemas para que la oposición pudiera consolidar cosas que está buscando desesperadamente. Si está buscándolas muy apurada, probablemente no las va a conseguir. Pero el riesgo de Maduro es gigante. Es decir, hemos hablado de la oposición porque estamos hablando del diálogo y lo que la gente espera a muy corto plazo. Pero el presidente Maduro tiene una popularidad absolutamente mermada y que además va cayendo. Es decir, él va perdiendo soporte popular. La economía venezolana está destruida. Es decir, es el peor desenvolvimiento económico que puede recordar la historia de Venezuela. Estamos hablando de récord de inflación. Estamos hablando de una pérdida de más de 42% en el ingreso real de los venezolanos. Estamos hablando de una crisis de abastecimiento que, si bien ha mejorado un pelo en estos últimos 2 meses, ¿qué pasa en verdad? Pasa que ese abastecimiento mejoró porque los privados empezaron a importar mercancías con sus propios dólares. Pero como tú sabes perfectamente, ellos ahora cuando intentan volver a vender y comprar divisas para poder traer mercancías, se consiguen con 2 problemitas. El mercado está seco. Primero, que compraron a 1000 y está casi el doble. O el doble. Y segundo, que no consiguen ni siquiera el doble. Entonces, ¿cómo tú garantizas el abastecimiento? Eso se va a romper y vamos a volver a ver problemas críticos de abastecimiento en breve. ¿Y eso qué? ¿No afecta a Maduro? La gente no está, digamos, hipersensible con una crisis y por supuesto que pudiera incluso, hemos hablado del tema formal, de que si los líderes conducen o no a la gente, pero es que puede haber una rebelión popular que no es producida por una organización particular, sino porque la gente simplemente no resiste la pérdida de su ingreso o los problemas específicos que afectan su vida. El segundo riesgo importante que tiene el presidente Maduro, y es fundamental, es que tan pronto pasa la frontera de enero 10 y ya no, la Constitución no indica solamente que se llama una elección a los 30 días, con lo cual todo el chavismo pudiera salir, sino que se quedaría un vicepresidente en el poder hasta el final del periodo para convocar después una elección. Entonces los adversarios... Hasta el final del periodo, 2 años. Exactamente. Pero entonces en ese caso, ¿qué pasa? Que hay una parte del chavismo que no quiere tampoco al presidente Maduro y que cree que es un error mantenerlo en el poder hasta el fin del periodo. Si ese grupo chavista, que también es un actor, y un actor que puede ser muy relevante, decide una presión porque siente que tiene que rescatar el legado de Chávez o se va a fulminar en la última parte del gobierno de Maduro, podría ser un factor de presión incluso mucho más fuerte que una marcha a Miraflores, podría ser mucho más fuerte para presionar que la salida, la renuncia, lo que sea a Maduro, dejando o preservando una negociación que sí sería alrededor de cuál va a ser el vicepresidente que se va a mantener en el poder hasta el final del periodo y que luego va a permitir una apertura a una elección más transparente en Venezuela. ¿Será esa salida consensuada a la que se refiere Rodríguez Torres? Bueno, yo no
No, yo no no puedes conozco adivinar por él. No, Ok. no conozco. Te tengo que preguntar. Tendría que entrevistarlo a él. Claro, Boca por es tu- una persona pero que suena entrenada, es un actor que tiene información. O sea, yo solo no conozco su posición. Ok, mira, y sobre los liderazgos, que tú los mides siempre, ¿siguen más o menos iguales? Los rankings, háblame cómo están. Sí, los líderes opositores obviamente han tenido impacto con todo este tema. Es decir, por ejemplo, ¿quién ha subido más en las encuestas en los últimos 2 meses? El que más ha subido ha sido Enrique Capriles. Es natural que él haya rescatado una posición de liderazgo, digamos, muy importante. Porque ¿Y lo ves de primero? Porque Enrique Capriles, sí, está empatado. O sea, que están empatados Leopoldo López y Enrique Capriles. Leopoldo López estuvo encima de Capriles, incluso hasta 15 puntos a final del año pasado y principios de este año. Es decir, estaba completamente solo en el liderazgo de la oposición. Entonces va Enrique Capriles, segundo. No, está Enrique empatado con Leopoldo López. Esos Empatado. dos están en lo que llamaríamos un empate técnico. Y numéricamente Leopoldo hablando. agarra es el que recoge toda esa masa de gente enardecida, brava, que quiere ir a Miraflores, Bueno, que no se él recoge encuentran muchas respuestas cosas. en la... Leopoldo López es un líder muy integral. Leopoldo López es, primero, un líder que naturalmente era atractivo. Antes de cualquier cosa, siempre ha sido un líder muy importante y muy simbólico para la oposición. Pero segundo, al estar preso, recoge la solidaridad primaria de su valentía, del hecho de ser un preso, de la necesidad de respaldar a alguien que está haciendo un sacrificio, porque se hubiera podido ir y está ahí en un sacrificio. Eso le da una fuerza importante. Más, obviamente, las posiciones más firmes o más duras de Voluntad Popular y de Leopoldo López. Fíjate aquí, yo te decía que esto está equilibrado, pero esto es un tema inestable. ¿Por qué? Porque Capriles sube bajo la promesa de un referéndum revocatorio y bajo digamos, el resultado concreto de una acción. Si eso no tiene resultado, él puede tener un costo político. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que yo creo que está apostando, digamos, o debería poder apostar Leopoldo López? Si yo te dije que eso no funciona, yo te dije que la negociación no va para ningún lado, y si eso no funciona, yo lo capitalizo. Henry Ramos. Henry Ramos está esperando, está en la tercera posición, prácticamente junto con Henry Falcón. Henry Falcón sube nuevamente. Él está en una posición porque él viene respaldado por los quinto? independientes. No hay quinto. El quinto que viene es un error muestral de 0. Tiene menos de 2%. ¿Y Lorenzo dónde se ubica en todos esos posiciones? Nosotros no evaluamos a Lorenzo Mendoza porque Lorenzo Mendoza no es un líder político. Bueno, sí, yo sé que no lo has evaluado, tú siempre me dices lo mismo, pero bueno, No lo he evaluado. Vicente, muchísimas gracias. De verdad que he pasado, como siempre, un buen rato contigo, nos das orientación y sobre todo en este momento que hay tanta incertidumbre con lo que ocurre aquí en Venezuela.